Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy te voy a explicar 5 tips que tú debes seguir sí o sí si estás buscando trabajo como analista de datos. En la actualidad el trabajo de analista de datos está muy solicitado, pero también así como solicitado hay muchas personas que realmente no saben solicitarlo. Primero no saben qué es lo que tienen que saber, cómo son las entrevistas, qué les van a preguntar, cuáles son las herramientas que ellos deben saber utilizar, cómo se deben desenvolver en una entrevista, asimismo de cómo arreglar su hoja de vida, cómo arreglar su LinkedIn, porque LinkedIn es una plataforma muy importante para conseguir trabajo como analista de datos, cuál debe ser la estructura, porque generalmente los analistas de datos no tienen hojas de vida que sean muy coloridas. Generalmente los analistas de datos tienen hojas de vida que son mucho más sobrias, mucho más de pronto organizadas, mucho más fácil de leer para cierto software que las empresas grandes utilizan para leer hojas de vida de forma masiva. Entonces todas estas cosas son importantes. En esta búsqueda de empleo y en estos pasos que yo te voy a dar, sí o sí hay uno muy importante que es el que te va a hacer sobresalir sobre los demás candidatos. Porque generalmente si se presentan 10 candidatos que todos saben SQL, que todos saben Excel y que todos saben Power BI, pues se va a preguntar el reclutador, bueno, ¿yo cómo hago para discriminarlos si en la prueba técnica todos tuvieron un excelente desempeño? Tú debes tú debes tener una competencia por la cual sobresalgas con respecto a los otros candidatos. Y esa competencia te la voy a dar al final del video. Así que quédate para ver el paso más importante que es el que te va a asegurar un trabajo como analista de datos. Evidentemente todos los demás son importantes, sin embargo el complemento de estos 5 tips van a hacer que tú tengas éxito y logres conseguir tu primer trabajo como analista de datos. Si quieres saber cómo hacerlo, que a ti te lo explico en lo que queda el video. El primer tip que vamos a ver en este video, y asimismo yo ya lo he tocado en los otros videos anteriores que yo tengo en mi canal de YouTube, ya sabes que si no te has suscrito te invito a suscribirte a mi canal, es saber 3 herramientas básicas. ¿Cuáles son esas 3 herramientas básicas? Excel, SQL Server y Power BI. Ese es el primer paso. Mucha gente pensará y dirá, pero realmente eso sería el paso final o sería lo más importante. Y en el caso en el que nosotros estemos buscando un trabajo, todos estos 5 pasos son importantes. La ausencia de uno ya hace que otra persona te pueda tomar ventaja y que probablemente sea por lo que no has conseguido un trabajo. Tú debes saber manejar estas 3 plataformas. En una prueba técnica en Excel, siempre, 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 si llegamos al punto del Excel, te van a preguntar formatos condicionales, te van a preguntar operadores lógicos, qué es un sí, cómo funciona, te van a pedir evidentemente que los utilices, hacer un sí anidado, un contar sí, hacer una tabla dinámica, en caso tal te lleguen a hacer un reporte. Importante, importante, importante saber utilizar el buscar B, saber utilizar el buscar H, saber cómo limpiar cadenas de texto. Esto sí o sí lo debes saber en Excel y es lo básico, ¿cierto? De SQL Server te van a preguntar cómo ejecutar consultas, cómo colocar condicionales, cómo segmentarlos, tal vez te pidan conectarte a una base de datos, siempre te van a preguntar que cargues una base de datos, generalmente te la dan en Excel y te piden cargarla al SQL. Esto es lo básico que tú debes saber en SQL Server. Evidentemente, de pronto cómo hacer un cast, cómo colocar alias a las variables, cómo hacer un inner join, un left join, un right join. Esto es importantísimo. Tú no puedes presentar una prueba de SQL sin saber estas cosas. Y también, evidentemente, saber Power BI, ¿cierto? ¿Qué necesitamos saber de Power BI? Casi que todo, ¿cierto? Montar un buen modelo relacional, cómo utilizar Power Query, cómo hacer las relaciones, cómo hacer ese mismo inner join, left join y right join que hacíamos en SQL, cómo hacerlo en Power BI mediante Power Query, cómo hacer una combinación de consultas, cómo hacer una anexación de consultas. Esto es importantísimo y esto sí o sí va en la entrevista. Pero todo esto que yo te estoy comentando de Power Query es solo limpieza de data. Y después de la limpieza de data, ¿qué va? La creación de reportes, ¿cierto? Y en la creación de reportes va a hacer un buen diseño, tener buena estructura en los colores, crear una tabla de medidas, crear y saber cuáles son las medidas DAX más utilizadas. Un ejemplo, hacer un count, un con rows, evidentemente el calculate. El calculate es la medida más importante que tiene Power BI. Esta no se te puede pasar. Sí o sí debes saber cómo utilizarla con un valor fijo, cómo hacer un filter dentro de ese calculate, cómo segmentar una tabla asimismo con el filter.
Si ya quieres de pronto algo más avanzado, cómo crear una variable, evidentemente saber hacer un promedio. Todas estas medidas básicas son las que te van a generar un éxito en esa prueba, porque a ti te pueden pedir dos cosas. La primera fase, que es la SQL, que es tratar la data, pero hacer una segunda fase, que es poder visualizarla. Y en el visualizador, pues evidentemente puede que nosotros lleguemos a hacer unas medidas DAX, que es lo ideal, y en esas medidas DAX también algo súper importante que nosotros debemos hacer es porcentajes de participación. Generalmente nosotros no sacamos nada con mostrar una tabla con muchos datos, pero realmente cuando mostramos tablas con muchos datos lo que estamos diciendo es, hey, ¿quieres encontrar un dato en particular? Tú tienes que buscarlo, ¿cierto? Porque nosotros de pronto cometemos el error de no ser tan intuitivos y nosotros con los porcentajes somos muy intuitivos. Si un porcentaje supera 80% que sea verde, ya sé que estoy bien. No sé, que vaya de 30 a 80 que sea amarillo y que es inferior a 30 que sea rojo. Si ya sabemos por el color que lo rojo es lo malo, pues sabemos que ese porcentaje de participación en efecto es malo y que nosotros nos podemos guiar sobre lo que es malo, sacar un plan de acción y demás. ¿Y esos porcentajes de participación cómo se calculan? Con un calculate, con un zoom y en ocasiones con un count. Entonces es importante que sepas esas medidas y que tengas estas tres herramientas sí o sí bien planteadas con buenos conocimientos para poder presentar una prueba técnica. Para el segundo tip que te tengo es crear un repositorio. ¿Cómo así crear un repositorio? ¿Qué es un repositorio? Un repositorio, hagan de cuenta que va a ser una carpeta en donde ustedes van a guardar todos sus proyectos que han hecho, ¿cierto? Evidentemente esta carpeta va a estar online. Ustedes pueden manejar un repositorio en GitHub o en varias plataformas que les da la opción de manejar esos repositorios y que ese repositorio pueda ser público, es decir, que cualquier persona pueda verlo. ¿Por qué es importante esto? En mi experiencia, en ocasiones a mí me han pedido que pueda mostrar los trabajos que yo he hecho, ¿cierto? Evidentemente, cuando tú estás en una entrevista y ya tienes trabajo, por normas de privacidad, tú no puedes mostrar los mismos reportes que haces en la empresa en la actual, en la que estás trabajando actualmente, porque es información confidencial, ¿cierto? Entonces es importante que tú hagas reportería, pero reportería sobre datos ideales o sobre bases de datos que tú te inventas o puedas ingresar a plataformas como lo puede ser Kaggle, que Kaggle es una plataforma en donde tú puedes descargar datasets totalmente libres, hacer un Power BI, una ingesta, una limpieza de datos con esa información que tú te descargas de internet, hacer el reporte, hacer las medidas, hacer porcentajes de participación, tendencias, hacer una regresión y demás. El caso tal es que tú puedas hacer un reporte y eso dejarlo en un repositorio que cualquier persona pueda entrar. Y esto porque es importante, en tu hoja de vida idealmente tú dejas ese repositorio para que el reclutador pueda ingresar y ver los trabajos que tú has hecho. Porque sí, puede que por alguna razón tu entrevista técnica haya salido bien, pero si tú necesitas diferenciarte sobre los demás candidatos, es bueno que la persona pueda ver tu trabajo, que es lo más importante, saber tú qué has hecho, cómo lo manejas, cómo es la estructura que tú manejas en las medidas, cómo es la estructura que tú manejas en un modelo relacional, si sabes relacionar bases de datos, cómo haces las medidas, qué medidas sabes utilizar y todo eso cómo lo vas a ver con un repositorio, porque generalmente las entrevistas técnicas son muy cortas. Las entrevistas técnicas durarán máximo media hora, 45 minutos. Si una entrevista técnica dura mucho más, sí, puede ser el caso que dure mucho más, pero generalmente por el tiempo de los reclutadores y por el tiempo pues de la persona que te hace la entrevista técnica, esto no suele ser mucho más amplio porque ellos necesitan pues ser mucho más proactivos, ¿cierto? Y tienen muchas más cosas que hacer. Y este paso diferencial pues les va a permitir a ellos conocerte un poco más a nivel profesional, a nivel laboral y tu trabajo para saber esta persona es una persona pulcra al trabajar, hace buenos reportes, tiene buenas medidas, sabe utilizar las medidas DAX, sabe utilizar un modelo relacional, sabe cruzar bases de datos, tiene buen contexto de indicadores, buen manejo de los reportes, de los colores y demás. Entonces, por eso es muy importante que tú tengas un repositorio y que puedas mostrar tu trabajo, porque eso te va a hacer sobresalir sobre cualquier candidato que, bueno, puede que haya tenido una buena entrevista técnica, pero no tiene cómo validar el reclutador
el trabajo que él ha hecho, y eso es muy importante actualmente. Por eso es que muchas personas en este ámbito del analista de datos hacen sus proyectos propios, trabajan como freelancers y demás para poder generar este tipo de proyectos, y cuando llegue un reclutador, pues colocar incluso el enlace del repositorio en la hoja de vida para que apenas la persona vea la hoja de vida pueda ingresar a ese repositorio y decir, ah, esta persona hizo este trabajo, este trabajo, este trabajo, este trabajo, me gusta cómo tratarlo, me gusta cómo él trabaja, vamos a contratarlo, o ya en el reclutador pues hay una referencia de esta persona es buena, y eso es lo que nos va a servir. Para el tip número 3, yo ya lo había mencionado anteriormente, pero quiero hacer digamos que una inferencia un poco mucho más amplia en esto, y es saber cómo utilizar un modelo relacional, saber qué es una llave primaria, una llave foránea, qué pasa si la base de datos que nosotros nos dan no tiene una llave primaria, cómo solucionar todo este tipo de problemas, porque hay gente que piensa y de pronto subestima los modelos relacionales diciendo son 3 tipos de relaciones, o en ocasiones 4, de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios, pero no se pone a pensar realmente que hay muchísimas bases de datos y no todas las bases de datos son iguales. Cuando nosotros nos comenzamos a meter un poco más en este ámbito, en ocasiones encontramos un trabajo que a las bases de datos digan, no sé, yo tengo una base de datos que es mi base de datos matriz. Generalmente este término de base de datos matriz se utiliza cuando es la base de datos de todos los empleados y que los datos no se repiten, ¿cierto? Y es la base de datos que contiene toda la información. Pero ya cuando comenzamos a indagar un poco más, comenzamos a ver que ya estas bases de datos no se llaman matriz, sino hay bases de datos de hechos y hay otras bases de datos de dimensiones. Comenzamos a ver cómo funcionan las bases de datos de hechos y dimensiones, cómo debe ser la relación. Y idealmente lo que nosotros pensamos cuando estamos de pronto comenzando en este mundo es siempre va a haber una tabla de dimensiones y siempre va a haber una tabla de hechos. O siempre va a haber una tabla que tenga las cédulas de la persona y la otra tabla que sea, no sé, tengo una tabla que va a ser de nómina y otra es de ventas, y que idealmente las dos tienen la cédula para poder cruzarlas. Y esto en ocasiones va a ser así, pero en muchas ocasiones esto no va a suceder. Idealmente debería ser así porque las empresas, pues en lo que uno creería, debería tener sus bases de datos bien estructuradas, tener un gobierno de datos bien estructurado. Sin embargo, esto no suele suceder todas las veces, y menos con empresas que de pronto manejan sus archivos en Excel, ¿cierto? Y en ocasiones nosotros tenemos bases de datos que ni siquiera llave primaria tienen. No tenemos cómo relacionarlas, no tenemos cómo cruzarlas. Ya el uno a uno no va a funcionar, el uno a varios tampoco, el varios a varios tampoco, la dirección del filtro tampoco nos va a funcionar. Y es en ese momento en el que uno dice, yo pensaba que era bueno haciendo modelos relacionales y realmente me doy de cuenta que lo que yo conozco de modelos relacionales es muy poco y los casos son muy ideales. Y eso es lo que pasa con muchos cursos actualmente. Te explican un modelo relacional, pero son modelos relacionales ideales. Y en la actualidad y con las bases de datos que se tienen actualmente, generalmente no se coloca una llave primaria. Esto evidentemente es, digamos que es una mala estructura, pero tú te puedes topar con bases de datos que no tengan una llave primaria y que sí o sí tengas que hacer la relación entre las dos y tú no tengas un campo por el cual relacionarlas. Y es en ese momento que tú debes tener digamos que el conocimiento y saber que cuando no hay llaves primarias, tú mismo debes crear esa llave, ¿cierto? Tú mismo eres la persona que debe ver las columnas, analizar la base de datos y decir, bueno, si yo saco un ejemplo, un concatenado de esta columna con esta columna con esta columna, me generaría un registro único por fila, no habría duplicidad, y si hago lo mismo en la otra base de datos, podría generar esas dos llaves primarias, una llave primaria y una llave foránea, y podría relacionar esas dos bases. Sin embargo, eso es entendimiento tuyo, porque no todas las bases de datos van a tener esa llave primaria. Y es en ese momento en el que tú debes analizar, bueno, la llave primaria la tengo que crear yo, qué columnas utilizo para crear esa llave primaria, si el dato va a ser único,
¿cierto? Y una vez yo cree esa llave primaria con la concatenación, pues ver que esa concatenación sí funcione. Generalmente, si tienes fechas, pues debes normalizar las fechas o pasarlas al primer día del mes en caso tal de que quieras hacer, digamos que mostrar los indicadores mensuales, pero si ya los quieres colocar diarios, pues no te va a funcionar. Entonces es ese tipo de cosas que tú debes comenzar a mirar, porque un modelo relacional en cualquier curso lo explican como hay tres o cuatro tipos de relaciones, de uno a uno, de varios a varios, eh, y de uno a varios, ¿cierto? Y en caso tal, hay relación de varios a uno, ¿cierto? Dependiendo de la dirección del filtro y de la cardinalidad. Y te muestran datos ideales, pero eso en el mundo real no va a pasar siempre. Entonces es importante que tú tengas muy buenos conocimientos en los modelos relacionales y que tú también hagas trabajos propios en bases de datos que no tengan una llave primaria y que tú mismo seas quien cree esa llave primaria concatenando ciertas columnas o buscando ciertas técnicas para poder relacionar esas bases de datos, porque eso te va a dar básicamente que casi un 80-90% de la creación del dashboard. ¿Y por qué te da un 80-90% de la creación de un dashboard o de un modelo relacional o de sacar un indicador? Básicamente tú puedes hacer el reporte más lindo del mundo, pero si tú tienes el modelo relacional mal, el reporte puede ser muy bonito, pero si los números están mal, el reporte no sirve. Por lo cual, lo más importante de Power BI, diría que el 80 o el 90% de Power BI no es ni hacer las medidas, ni colocar colores, ni nada de eso, sino montar el modelo relacional y que el modelo relacional funcione correctamente. Porque todo puede ser muy bonito, pero si el número que yo estoy mostrando está mal, no me sirve de nada ese reporte. El cuarto ítem que yo te voy a dar a continuación es tener un buen perfil en LinkedIn y tener una buena hoja de vida. Generalmente, y por las plantillas que hay en Word y en demás sitios web, las personas piensan que tener una buena hoja de vida es tener una hoja con dos columnas en donde en una tenga colorcitos, tenga un gráfico que diga mi habilidad en Power BI es del 80% y muestren un gráfico circular y que muestren, no sé, Excel y el mismo gráfico circular diciendo que es del 90% o que no muestren gráfico circular sino un slide en donde muestre que va al 80% y que le falta un 20%. Esos gráficos en las hojas de vida no son buenos, muchachos, eso ya está mandado a recoger. Generalmente, digamos que las empresas grandes, por no decir que todas las empresas, ya ni siquiera hay una persona que se ponga a ver la hoja de vida y a leerla. O si hay una persona que se ponga a ver una hoja de vida y a leerla, te va a descartar por esas cosas. Generalmente las hojas de vida las publican o las cargan en un software que lo que hace es leer toda la hoja de vida, captar las palabras claves y hacer una segmentación de hojas de vida. Pero tú colocando ese tipo de gráficos en la hoja de vida, primero estás ocupando espacio innecesario y realmente a nadie le importa si tú dices que sabes Excel al 80%. Eso se ve en la prueba técnica, ¿cierto? Y ese tipo de cosas ya está mandado a recoger. Procura, por favor, tener toda tu hoja de vida en una sola columna, ¿cierto? En donde tú coloques tu foto o si no quieres colocar tu foto, coloques tu nombre, coloques sí o sí las redes sociales o tus contactos o tus servicios de comunicación, correo electrónico, número, LinkedIn, si tienes GitHub, pues colocar la dirección del GitHub, si tienes, no sé, alguna página, no sé si tienes un canal de YouTube y demás, poder colocarlo, ¿cierto? Colocar tu perfil profesional con palabras claves que has utilizado, no muy largo, sino un perfil profesional corto, contundente, en donde se muestre qué sabes hacer, qué has utilizado, cuáles son tus fortalezas y demás, ¿cierto? Pero algo muy corto, colocar tu experiencia profesional, en donde coloques directamente el nombre del cargo, las fechas de las cuales iniciaste y finalizaste esa experiencia profesional y colocar las funciones que tú hiciste en ese cargo, ¿cierto? Todas las funciones con verbos de acción. No se rieguen en prosa de colocar hice, no sé, dos, tres renglones en una sola función, sino coloquen optimización de bases de datos o optimización de consultas de bases de datos utilizando SQL Server, ¿cierto? Un ejemplo. O creación de reportes para la visualización de KPIs, cualquiera. Pero si ustedes se dieron de cuenta, las dos comenzaron con verbos de acción. Optimización, creación, no sé, automatización, revisión, validación, cualquier cosa que sea verbos de acción
por favor, colóquenlo en la hoja de vida y coloquen directamente lo que viene a ser las tecnologías que utilizaron, porque ustedes pueden colocar, no sé, planeación de personal. Bueno, hiciste planeación de personal, pero ¿cómo haces esa planeación? ¿Utilizas algún software? ¿O solo lo haces con qué? ¿Con la mente? ¿Dices tú vienes, no vienes? Si me hago entender, todo ese tipo de palabras y de software que ustedes coloquen en su hoja de vida van a ser importantes, porque eso es lo que hace directamente los software que leen esas hojas de vida. Ven la propuesta, dicen, bueno, debes saber, no sé, SQL, Power BI y Excel, y pues comienzan a detectar esas palabras clave, por lo cual es importante que las funciones que tú coloques en el cargo sean no mayor a 2 renglones, ¿cierto? En caso tal si es necesario, máximo 3, pero que en esa descripción coloque las plataformas que tú utilizas. Asimismo, colocar tu nivel de educación, si eres profesional, técnico, tecnólogo, las competencias que tú tienes, ¿cierto? Recomendación de padres, familiares, eso no lo coloques, eso realmente no es importante en la hoja de vida. Y asimismo también en LinkedIn. LinkedIn actualmente es la plataforma en la que más trabajo se consigue y más trabajo bien remunerado, ¿cierto? Porque hay otras plataformas que no voy a nombrar que de pronto piden muchas cosas y te pagan 1.100.000, 1.500.000, dependiendo del país, ¿cierto? Y LinkedIn de pronto es la que está más aterrizada a los trabajos que se manejan actualmente y a un salario pues que sea, digamos, que económicamente bien pago. Y asimismo en LinkedIn tú puedes hacer conexiones que tengan tu mismo perfil profesional, conocer gente, ver personas que están en el ámbito, ver publicaciones que puedan ser importantes para ti. En mi caso, yo muchas ideas que he sacado en YouTube han sido de publicaciones en las cuales yo digamos que saco inspiración de cómo hacer esto en Power BI, cómo ver tal cosa, cómo hacer un código en Python y demás. Y todo eso es muy importante porque tú te comienzas a empapar del ámbito profesional en el que tú estés segmentado. Y tener un buen perfil en LinkedIn es muy importante porque hay muchísimos reclutadores que utilizan LinkedIn para, en efecto, contratar personal. Y que tú tengas un buen perfil te va a ayudar mucho para que puedas ser contratado y logres conseguir ya sea tu primer trabajo, segundo trabajo y demás en cualquier tipo de entorno laboral, ¿cierto? Tener ese LinkedIn con una foto, tener una foto de portada, colocar tu descripción, ver en detalle en la sección de trabajos qué funciones has desempeñado en cada uno de los trabajos, no solo colocar ingeniero de datos o data analyst. Bueno, pero data analyst, pero qué herramientas utilizó, qué funciones hizo, eso también tenerlo en LinkedIn. Si tienes certificaciones, evidentemente colocarlas en LinkedIn y en LinkedIn no colocar la foto con el perrito, sino colocar una foto seria en la cual pues se pueda ver que eres una persona en la cual se puede confiar. Y el tip número 5 y el más importante para mí, lo que yo he visto en las entrevistas y también basado en lo que yo he logrado, es darse a conocer. Darse a conocer actualmente es lo mejor que tú puedes hacer para diferenciarte sobre cualquier candidato. ¿Cómo así darme a conocer? ¿O cómo me hago conocer? ¿Tengo que volverme youtuber para darme a conocer? ¿TikToker para darme a conocer? La respuesta es no. LinkedIn es una plataforma muy, muy, muy buena para darse a conocer. Si tú estás haciendo un proyecto como freelancer o quieres, no sé, quieres practicar y hiciste un reporte, ¿por qué solo guardar el reporte y dejarlo en tu computador? ¿Por qué no hacer una publicación en LinkedIn, tomarle una foto al reporte y decir, comunidad, hice este reporte en donde pues se puede evidenciar, no sé, la participación que tienen las mujeres en el ámbito laboral de en Colombia versus otros países, en donde se puede identificar que en Colombia hay muchas más mujeres que estudian este tipo de carrera y demás. Es un trabajo sencillo que tú puede que hagas, pero no estés publicando, sino que lo hagas a modo aprendizaje, sepas mucho, pero lo estás perdiendo porque está guardado solo en tu computadora. Nadie está viendo, ¿cierto? Nadie está viendo cómo es tu trabajo, cómo lo haces. Entonces LinkedIn es una plataforma muy importante y es una plataforma sobre la cual tú deberías publicar los trabajos que haces, porque tú no sabes quién te está viendo. Y esta frase es muy, muy, muy importante porque tú no sabes si un reclutador vio ese reporte y le gustó y casualmente para la empresa para la que él trabaja están buscando un analista de datos y dicen, uy, yo vi a este chico o a esta chica y me gustó el trabajo, le voy a escribir por LinkedIn para agendar una reunión y poderlo entrevistar y que él pueda trabajar con nosotros
o no sabes también, en caso tal de que publiques algún tipo de video, no sabes qué marca te pueda estar buscando para hacer una promoción, o si tú ya tienes la entrevista y tú puedas decirme en mis tiempos libres, me gusta estudiar, hacer videos, tengo esta plataforma en donde publico contenido, en donde se puede ver todo lo que yo hago, ¿cierto? Darse a conocer un poco más. ¿Por qué? Porque si una persona normal que no se da a conocer tiene 3 ofertas laborales, tú que te das a conocer vas a tener 10, vas a tener 15, ¿cierto? Y vas a tener muchas oportunidades de trabajo en caso tal que sabemos que puede pasar, no sé, en tu empresa decidieron desertar de mucho personal y lastimosamente tú estuviste ahí, pues tú no te puedes quedar esperando 1 o 2 meses a conseguir un trabajo nuevo, ¿cierto? Entonces, previénete de todas esas situaciones y darte a conocer para que te lluevan esas ofertas laborales, así estés trabajando y alguien te llame para ofrecerte una oportunidad laboral, escúchala, ¿cierto? Que a ti te abran la puerta o que tú abras la puerta no es entrar. Golpear no es entrar. Escuchar una propuesta laboral, ven qué tiene para ti, qué beneficios tienen. De pronto si no te gustó la oferta laboral, pues rechazarla y ya no pasa nada. Pero siempre tengan un buen perfil en LinkedIn y publiquen su trabajo para que otras personas puedan verlo, el reclutador pueda verlo y saber que tú en serio tienes la competencia, porque si el reclutador tiene 2 personas, una la cual sabe cómo trabaja y sabe cómo trabaja porque ha visto sus publicaciones en LinkedIn, tiene un canal de YouTube y demás, o tiene un repositorio, y tiene a otra persona que también dice que sabe, pero no puede ver el trabajo, no ha visto el trabajo de esta segunda persona, pues tú ante el reclutador vas a estar más rankeado, ¿cierto? Y si tú después pasas en la entrevista técnica y dices, yo sé hacer esto, esto y esto y esto, y adicionalmente tú puedes ver mi trabajo en este repositorio, en esta plataforma y demás, pues eso te va a posicionar aún más. Entonces eso es muy importante y es el tip más importante que yo te podría dar en la actualidad, porque darte a conocer y que tú des a conocer tu trabajo básicamente es lo que te hace sobresalir sobre cualquier analista, porque no muchos analistas de datos o no muchos ingenieros de datos tienen esta competencia. Generalmente los ingenieros son muy tímidos, son personas que son muy reservadas y demás, son personas que pueden ser muy buenas, pero lastimosamente en la actualidad no importa qué tan bueno seas, sino que también te sepas vender. Y saberse vender es eso, publicar tu trabajo, que lo puedan ver y tú también tener un buen estilo de comunicación. Y ya muchachos, esos son los 5 tips que a mi parecer son los más importantes para conseguir trabajo. Esto lo digo basado en mi experiencia y ya sabes que si te gusta el video te invito a suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás mucha más información que te ayudarán en tu aprendizaje como analista de datos, ingeniero de datos. Muchas gracias.